Bienvenidos una vez más a Estudia conmigo, la palabra es poder. Pues damos gracias al Señor una vez más por permitirnos poder compartir su palabra a través de este medio. Eh, Vamos a comenzar con una oración. Hoy tenemos un tema muy importante y muy interesante. Seguimos en la serie de la mente de Cristo. Pero hoy el tema de hoy es la mente de una víctima abusada. Entonces vamos a orar porque que sea el Señor el que hable, que sea el Señor el que abre el entendimiento y que sea Él el que llegue a toda persona que lo necesita, que necesita saber de este tema. Entonces Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias, gracias, Señor, por un día más, Señor, permitirnos compartir tu palabra. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, en este tiempo, Señor, a través de este medio, Padre, yo te pido que tomes el control de mí, de mi mente, de mi boca, de mis labios, para poder dar tu palabra conforme tu Espíritu Santo así lo decida. Padre, a todo oyente, a todo aquel que mire este video, Señor, sea usted preparándole su corazón, abriendo su entendimiento y que su Espíritu Santo, Señor, haga la obra en cada uno de nosotros. Padre, cúbrenos con tu sangre preciosa, toda mi familia, todo lo que tengo, todo lo que soy, te pertenece y es para ti y por ti. Padre, guárdanos de todo mal y sea usted poniendo ese cerco de protección alrededor de nosotros, de mi familia, de mi casa, de mis hijos, de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pues hoy tenemos un tema muy interesante, como les dije al principio. Yo toco temas de las mismas personas que se acercan a mí y piden ayuda. Y así en los videos, pues todos podemos ser bendecidos. Es muy difícil para mí reunirme con las personas eh, a cierta hora, a cierto día, y más cuando son varios diferentes casos. Entonces no podría yo como decir, me voy a reunir. Sí, nos reunimos tal día, nos reunimos tal hora. Para mí es sí es muy difícil. Y pienso que es de mucha ayuda para nosotros así de esta manera, porque aprendes tú, aprendo yo. Y es que estudiamos la palabra, al estudiar la palabra te instruyes y te ayudas a ti mismo para instruir a otros. En la religión sabemos que se necesita hablar, ¿verdad? Con la persona que te puede ayudar, etcétera, aquella que está muy preparada, más preparada, lo que tú quieras, y la religión nos mete eso, ¿verdad? Y que solamente reunirnos con esa persona y que ella te ministre y que te esté ministrando y en fin, para que te imponga la mano, pero no, aquí conmigo hay que estudiar la palabra porque la única manera de sanar es con la palabra. No hay otra manera. Hay casos donde sí, tocan a la persona, oras por la persona y la persona, pues, es sanada. Pero la única manera de renovar la mente para poder ser sanos se necesita renovar la mente y la única manera es la palabra. Y usted tiene que aprender y prepararse a buscar
¿verdad? En la palabra. Lo que quiero es que usted también aprenda a conocer, a conocer, a conocer el problema que usted está batallando, enfrentando, y a la misma vez que usted va aprendiendo para usted y usted va aprendiendo para ayudar a otros. Así fui instruida yo. Yo no tenía consultas especiales. Yo no tenía ministraciones cara a cara. Yo no tenía enseñanzas de la palabra cara a cara. Yo las tenía era un grupo, mi madre espiritual hizo un grupo, éramos 49 mujeres, en, en, en ese grupo. Ese grupo lo hizo por medio de Facebook. Le estoy hablando ya hace más de 6 años, o 7 años, 8 años. Y en ese grupo entré yo. Éramos 39 mujeres. Y pues algunas, ¿verdad? Con el nivel bajo, nivel medio y nivel alto, o sea, de gravedad, de asuntos. Pero todas eran por los mismos, más o menos parecidos casos. Y, y ahí es por ese medio donde éramos ministradas, ese grupo privado. No teníamos, porque mi madre estaba en Washington. Y las que estábamos en el grupo, pues estábamos en diferentes lados. Entonces, a mí nunca se me impuso manos. Yo tuve los encuentros con Dios en ese tiempo, en mi casa y a través de así como estoy yo ahora dándole la palabra, porque Dios es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él, así como está en un templo, en un edificio, puede estar aquí, en este lugar, y puede estar ahí donde usted está. Yo tuve, se puede decir, sanidades y liberaciones en mi propia casa. ¿Así? ¿Con qué? Con la pura palabra. No hay más. No hay más. Sé que la religión enseña otra cosa, pero es religión y eso no es religión. Eso es el evangelio. El evangelio no pertenece a una sola persona, al más ungido, al más que sabe más. No, no, no. El evangelio es para todo aquel que cree. Cuando usted confiesa que Jesús es el Salvador del mundo, entonces usted tiene el poder y tiene la autoridad. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, que tú hayas dicho que yo soy el Hijo de Dios Altísimo, no fue algo natural. Eso te lo reveló el Espíritu Santo. El Padre te lo reveló. Eso no salió de ti, Pedro. Y sobre esa confesión que has hecho, edifico mi casa. Una cosa que es importante para ti que aprendas hoy es que tú tienes acceso a la sabiduría, al entendimiento, al poder y a la autoridad. Eso no pertenece a una persona en específico. Tú tienes que instruirte, agarrar la Biblia, ¿ok? Tomar un cuaderno
y que el Espíritu Santo te ayude. Porque aquí no es como la religión, que voy y busco un cura y que le hablo y que no, eso no es. Aquí usted quiere saber con qué está enfrentando, usted quiere saber cómo se lucha con eso, usted quiere ser sanado, usted quiere ser libertado, la misma palabra lo dice, el que permanece en mi palabra será verdaderamente libre. O sea, no hay otro camino, es la palabra. Y como hoy en día no agarran una Biblia y menos un cuaderno, por eso estamos como estamos. El evangelio lo han hecho como una religión y eso no es evangelio. El evangelio es la palabra. Esto no es religión. Es importante que usted vea todas las clases y haga su parte. Porque muchas veces queremos, Señor, sáname, Señor, suelta a mi hijo, Señor, mira a mi hijo, bla. Oramos así, oramos y oramos y queremos que el poder descienda en un 2x3. Pero también usted tiene que hacer su parte. No solo es pedir y que Dios haga, también usted tiene que hacer su parte. Hoy vamos a estar hablando del abuso sexual, de la mente de una persona que fue abusada. Hay muchas maneras de ser abusado. Muchas veces pensamos que el abuso solo es cuando ha habido contacto sexual y piensa la gente que si solo, ay, o solo lo tocó, solo la tocó, ay, qué bueno, que no fue más, no pasó a mayores, ¿verdad? Así dice la gente, que ignora en realidad esto. O si alguien se sienta con el niño o la niña o un menor de edad a ver pornografía, no lo ven como abuso sexual. Y el abuso sexual es una violación mental. El abuso sexual no solo se radica en las relaciones sexuales, cuando hay contacto sexual, sino que una vez la mente tuvo que ver algo que no estaba supuesto a verlo, la mente es violentada. La mente entra en una descomposición. Por ejemplo, un niño que estuvo viendo a una pareja teniendo relaciones sexuales, su mente es violentada. Y eso también es abuso sexual. Vemos un caso en la palabra, vamos a ver, en 2 Samuel, en 2 Samuel 13, ¿ok? Voy a comenzar a leer desde aquí, porque te la voy a ir desarrollando desde aquí y te lo voy a ir, desmenuzando.
Dice la palabra del Señor en 2 Samuel 13, ¿ok? Aconteció después de esto, 2 Samuel 13, versículo 1, vamos a empezar desde el principio. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Ok, hago pausa aquí. El nombre Tamar en hebreo es palmera. ¿Qué es una palmera? Una palmera es firme, es fuente, es erguida, es fortalecida y es profunda. ¿Verdad? Ok. Dice, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Ok. Amnón se obsesionó tanto con ella, con Tamar, su hermana, ok, que se enfermó. Y dice, aquí nos pone, es que cuando usa detalles, la palabra es por algo, siempre es por algo, no crea que no. Dice, pues por ser ella virgen. Le estoy leyendo Reina Valera, Reina Valera. Ok. Él llegó a obsesionarse, Amnón, por Tamar, que se enfermó. Dice, pues ella era virgen. Aquí lo vamos a ver hoy desde el punto espiritual, este tema, pero también desde el psicológico. Vamos a ver el estado de la persona que abusa y el estado de la persona que es abusada. Para que tú veas cómo actúa la persona que ha sido abusada. Ok. El daño más grande no es el cuadro, ¿verdad?, del cuerpo aquí. El daño más grande es en la mente. Voy a seguir leyendo para que podamos seguir viendo aquí. Dice el versículo 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simá, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflanqueciendo muy así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. O sea, eran medios hermanos, Tamar y Amnón. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre venga a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 pastas fritas para que coma yo de su mano.
Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo unas pastas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las pastas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Y le dice: mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la sujetó y se acostó con ella, violándola. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo: Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta afuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza. Rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, puso sus manos sobre su cabeza y se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. El daño más grande que sucede en estos casos no es en el cuerpo, el daño más grande es en la mente. Uno puede ser sanado y vivir con el recuerdo, pero eso nunca se olvida. El daño está hecho porque se violentó la mente. No hay casos donde una persona diga que Dios le borró el recuerdo. Lo que Dios hace es sanar. Hay casos donde, por ejemplo, fue de muy pequeños, niños o niñas, estoy hablando, ¿verdad?, que fueron lamentablemente abusados, y del trauma, porque es un impacto a la mente es violentada, entonces ese recuerdo se guarda como en el subconsciente y la persona o la niña o el niño no lo recuerda del mismo trauma. Pero llega a cierta edad
cuando ya el cuerpo del niño ha crecido y comienza esa despertar sexual, cuando el niño o la niña pueden llegar a recordar. Hay casos que no llega a ser así, nunca lo recuerdan y comienzan a actuar de manera extraña durante los años y no saben por qué. Eh, lo que Dios hace es sanar, pero nunca se olvida. O sea, se puede ayudar a la persona que sane y que aprenda a vivir con el recuerdo, pero nunca lo va a poder olvidar. Porque en la violación hubo locura, tanto locura en la persona que la abusa como locura en la persona que fue abusada. El impacto que pasa en la mente, en la conciencia y en el cuerpo, en esa persona trae locura. Hay locura leve y hay locura que trastorna la mente de la persona, que la tienen que tener todo el tiempo bajo calmantes. ¿Ok? Cuando Dios viene a nuestras vidas, por eso habla la palabra de la renovación de la mente. Sin Cristo no podemos sanar, no podemos romper. Pero al venir a Cristo, Cristo tiene el poder y la autoridad sobre todos esos recuerdos encarcelados en las mentes. Sin Cristo, por eso yo le dije al principio de esta serie, principalmente y primeramente con una persona que tiene este tipo de problemas, se le tiene que presentar a Cristo, que lo reconozca como su Señor y como su Salvador, porque Él es el único que tiene el poder y la autoridad para sanar, para romper ligaduras y para poder sanar los recuerdos. Es por medio de Él. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a vendar sus heridas, a libertar al cautivo, que son recuerdos que están encarcelados en las mentes y no deja a la persona avanzar. Como les dije ahorita, hay niveles de locura, nivel bajo y nivel alto, que trastorna la mente de la persona, queda trastornada y pues la tienen que tener bajo calmantes, pastillas para dormir, pastillas para la ansiedad y todo eso. El problema de estos casos, que el daño más bien que deja, es mental. Si fuera físico, la persona, ¿verdad? Pues vas y le pones una pomadita y listo. El problema es que la mente quedó afectada para toda la vida. Vamos a ver esto espiritualmente. En 2 Samuel, seguimos.
para atrás del capítulo 13 de Segunda Samuel, ¿verdad? El capítulo 11 y 12, antes de llegar al 13, vemos primeramente cómo estaba la situación con David, la casa y todo. El abusador no entra en parques, no busca cualquier víctima. No anda, ay, a ver, ¿a quién agarro? ¿Verdad? El abusador no hace eso. Hay algo especial que atrae de esa persona para abusarla, porque le pueden pasar 1000 mujeres, pero si esos dos espíritus, el espíritu de la persona que va a abusar y él no hacen clic, el violador la deja pasar. Hasta que llega la víctima que tiene conexión con el espíritu que tiene el abusador. Si tú lees toda la historia, ¿ok? Desde el capítulo 11 de Segunda Samuel, desde el capítulo 6, es más, desde el capítulo 6 en adelante, ¿ok? La palabra te va plasmando, te va plasmando de dónde viene todo. Veamos en Segunda Samuel 11, 2, dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, vemos, te puedes poner a pensar, ¿verdad? Betsabé se baña delante de David, porque cómo no podía haber cerrado ventanas, ¿verdad? Que había ahí donde se estaba bañando. Ella muy bien sabía que David, que alguien la podía ver. O sea, simplemente no necesariamente David, ¿verdad? El rey, sino alguien. Y él dice aquí la palabra que él estaba desde el terrado. Entonces, el enemigo usa a Betsabé para tentar a David. Y fue seducido David y cayó. Cuando cae es cuando entra Betsabé. Dice que él la vio, ¿verdad? Él la vio, la codició, la deseó y la mandó a buscar. Vemos 2 Samuel 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Sabía que era casada. Y envió David mensajeros que la trajeran. Y cuando llegó, David se acostó con ella, cuando acababa de purificarse de su menstruación. Y ella se volvió a su casa.
La mujer quedó embarazada y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces, en el momento en que Betsabé entra al palacio, ¿verdad? Con David, ya estando ahí, Betsabé no solo entró sexualmente, ahí, la sexualidad, me refiero, entró muerte. Ahí no solamente hubo un pecado sexual, también hubo un pecado de muerte, porque David manda a matar al marido de Betsabé para él quedarse con ella. Tienen un hijo, pero Dios se lo quita y le dice, la espada no se apartará de tu casa. Veamos. Segunda Samuel 12:10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. ¿Cuál fue la línea que entró ahí? Ok. David violó amistad, abusó del amor de su amigo hacia él y eso trajo consecuencias. Trajo muerte, trajo abuso. Entonces viene esa línea. Entre todo eso, con lo que uno batalla y te das cuenta que empiezan a suceder cientos de cosas en la vida de los hijos de David. Porque cuando Dios no permite que el hijo de ese adulterio naciera vivo, Dios le dijo, la espada no se apartará de tu casa. Entonces está hablando de muerte, de pelea, de guerra, de muerte. Entonces, volvemos al capítulo 13. Como esto había pasado en la historia, pues sucedió después de esto. Fíjense en cómo comienza el versículo 13:1 de Segunda Samuel. Aconteció después de esto. O sea, después del capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿ok? Esto pasó. Pasó esto. Después de lo de Betsabé, pasó esto. Amnón no la amó a Tamar como se ama una hermana, con pasión, sino que se enfermó. En su mente había locura. Dice, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Detrás de un abusador hay una persona con baja autoestima, atrofiada, que no tiene confianza en sí mismo. Por eso la mujer, aquí Tamar, le decía a él, no es necesario que hagas esto tan atroz. Habla con el rey y pídeme y no te va a negar. O sea,
¿verdad? Pero no. ¿Quién es astuto? El oponente. El enemigo es astuto. Él es astuto, dice la palabra que él es astuto, tiene astucia, no puede crear, pero es astuto. Y es un demonio quien mueve a esas personas que están enfermas, a estar enfermas, obsesionadas. La mente está descontrolada y sufre locura. ¿Quién era el astuto aquí? El amigo. Veamos el versículo 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simá, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. ¿Quién le aconsejó a Amnón que se hiciera pasar por enfermo y hablara, mandara a traer a su hermana y se acostara con ella? El astuto, Jonadab. Es un espíritu el que aconseja a esas personas. El violador no se arrepiente hasta que se le pone un freno. ¿Cómo se mata espiritualmente a un violador? Exponiéndolo. ¿Por qué? Porque la llave para que él siga haciendo el daño es el miedo. Es la manera como él tiene a su víctima cautiva. Él recibe placer, el espíritu, el demonio que lo mueve a él a hacer eso, recibe placer cuando la víctima tiene miedo y esconde. El enemigo se mueve en lo oculto. El enemigo se mueve en lo oculto. Y Dios en la verdad. El enemigo se mueve en la oscuridad. Y Dios es luz. La manera de frenarlo es exponiéndolo. Y ahí está el punto. En que muchas por miedo, hombres, mujeres, en fin, niños, niñas, no dicen. Y te puede hasta llorar esa persona, perdóname, pero es parte del demonio. Finge que estás, porque acá le dice, finge que estás enfermo. Le dice Jonadab. Y le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaquecido así? Entonces en el versículo 5 le dice, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Ellos pueden fingir que están arrepentidos, que ya esto y que el otro, para que no lo expongan y así ellos irse con otra víctima. En el versículo 6 dice,
Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y le dijo a Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 pastas fritas para que coma yo de su mano. Esa misma locura de él la vas a ver más adelante en ella, en Tamar. Ella llega a tener miedo, vergüenza, culpabilidad y a pensar que ella provocó eso. Le dice ella en el versículo 11, el 12, perdón. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. O sea, le dice: tú no necesitas hacer eso. ¿Por qué? Si tú me pides al rey, él me va a entregar a ti. No necesitas hacer este daño. Pero como él ya estaba enfermo, si ella se entregaba, ella queriendo, eso no les, ¿cómo se pudiera decir? No les satisfacía. El placer, cuando que les da a ese tipo de personas, como aquí Amnón, es cuando a ella le rogaba, cuando ella le pedía que no lo hiciera. Ese miedo produce placer en el violador. Y si dices, y luego vienen y les dicen: y si dices esto, te mato. Y si dices esto, mato a tu mamá. Y si dices esto, te hago esto. Y si dices, etcétera. O en fin, cuando eso sucede, es parte del mismo trabajo del demonio. Lo disfruta y le produce placer. Ese demonio se alimenta del miedo y de la negación de la otra persona. Sigamos. En el versículo 15. Luego le aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Desaparece el deseo. Desaparece el deseo, desaparece la pasión, desaparece el amor por ella. ¿Por qué? Porque el objetivo se cumplió. Cuando hay casos, dicen, bueno, hay casos donde se abusa consecutivamente. O sea, alguien cercano y no es de que solo fue una vez y la desechó, como Amnón a Tamar. Vemos aquí, hay casos donde consecutivamente hay abusos por años, ¿verdad?
Lo hacen porque los espíritus se alinean tanto que no quieren soltarla a la persona. O sea, los espíritus actúan como si fueran seres humanos. Ese demonio recibió tanto placer y su miedo le produce tanto placer, y todo depende del grado de miedo que la víctima expone en el momento. Por eso cuando le descubres a esa persona o se descubre, pues se le acabó el jueguito. Ese demonio, ese espíritu, se alimenta del miedo. Hay casos, muchas veces hay casos donde entra la homosexualidad por una violación. Hay un descontrol mental y es tan fuerte que les roban su identidad. Yo al principio de esta serie yo le conté de un caso de un pastor allá en Nueva York. Lo pueden buscar, lo pueden buscar en las redes, en Facebook. Se llama Pastor Ángel Murrell. Él también estudió con mi madre espiritual. Él también fue ministrado por ella. Y ahorita ya es pastor, ya tiene como unos, yo creo que serán como 5 años, que Dios lo llamó de pastor. Pero él ese es su caso. Él fue abusado de niño, por otro hombre, y fueron constantes los abusos. Empieza a crecer, él se hace jovencito y él ya no le gusta la apariencia de hombre. Él quiere ser mujer. Porque el daño en la mente es un impacto, hay un descontrol. Entonces, como entra la culpa, entra la vergüenza, un montón de espíritus, dice, él empezó a decir, ya no quiero ser hombre, porque fue abusado por un hombre. Entonces él se hace homosexual y después se empieza a hacer transexual, y cambia pues su vestimenta y se opera, se llega a operar, con busto y todo, cuerpo de mujer. Él ha testificado y creo que hasta tiene un libro donde hay hasta fotos. Tú puedes ver las fotos y ni por aquí te hubieras imaginado que él era hombre y no mujer, porque parecía mujer. Y pues se prostituía y en fin. Entonces, porque hay un robo de identidad. Hay otros casos donde no sucede así, pero o se convierten en prostitutas, ¿ok? Por el mismo descontrol mental y todos los espíritus que entraron en esa persona, y se convierten, crecen con odio, crecen con rencor, crecen y dicen, pues a mí ya no me la haces, a mí ya no me van a hacer eso. Y se vuelven tremendas contra los hombres, prostitutas o para robar el dinero a los hombres,
Hay otros casos también donde, como no dicen nada, las muchachas o los niños o las niñas, voy a hablar un ejemplo de una niña, una muchacha, este, eh, como entra la vergüenza, ¿verdad? No les gusta la apariencia, como les digo, hay un robo de identidad, no les gusta la apariencia de niña, de mujer, verse bonitas, este, um, no les gusta peinarse, no les gusta maquillarse bonito, ponerse así muchas cosas que como provocativas o cosas así, que llamen la atención, pues. Entra la vergüenza, una manera que también hay personas identificar es, voy a quitar los lentes para mostrar, es que se tapa la cara, así. Siempre están así. Cuando hablan son muy vergonzosas, la vergüenza, y se tapan así loco. Es cuando hay un espíritu de, de vergüenza, culpa, es mi culpa, no les gusta vestidos, vestidos de mujer, no les gusta arreglarse así como normal, como de su edad, se aíslan, serias, no permiten que las toquen mucho así, tienen miedo, porque hay un descontrol acá. No es tanto físico, es la mente fue violentada. Tamar, dice la palabra, que estaba usando una túnica multicolor. La túnica multicolor, como la que le dio Jacob a José. Y dice que esas así eran vestidas las hijas del rey vírgenes. Leámoslo. En el 18. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza. Rasgó la ropa de colores de que estaba vestida. Puso sus manos sobre su cabeza y se fue gritando. Pone cenizas en su cabeza, símbolo de dolor. Rasgó su túnica de colores, perdió su esperanza. Y puso sus manos sobre la cabeza y se fue gritando. ¿Qué sucedió con Tamar? Entra la locura. En Tamar entró muerte. ¿Qué matan? El alma.
una muerte almática. Le robaron su esperanza. Absalón se entera, vemos en el versículo 20, que Absalón se entera de lo que le hizo Amnón a Tamar, a su hermana. Y Absalón dura 2 años, se queda 2 años con el dolor por su hermana. Pero dura 2 años tramando cómo matar a Amnón y lo mata. Y volvemos a recordar, la espada no se apartará de tu casa. La consecuencia del abuso, toda la línea de abuso, ¿ok? Todo lo que es abuso, físico, verbal, emocional, sexual, es un género y ese género está alineado al abuso. ¿Ok? Es por géneros. Muerte en negocios, muerte en embarazos, en planes, muerte en proyectos, son géneros. ¿Ok? Una persona que fue abusada sexualmente o físicamente o verbalmente o a veces es abusada en todas las maneras en la vida, porque es un género que está alineado con el abuso. El género de muerte puede ser muerte en los negocios, o sea que los negocios nunca prosperan, embarazos, se pierde y se pierde y se pierde al bebé, muerte en planes, en proyectos, ese es otro género, la muerte. Por eso es necesario una sanidad completa, emocional, sentimental, sentidos y voluntad, que es el alma. La mente es la puerta al alma. En el alma entra emociones, sentimientos, sentidos y voluntad. Entonces hay que sanar el alma. Esto no es de, ay, ponte una cremita aquí o acá. Porque el daño no es tanto físico. El daño es aquí y es aquí, del alma. ¿Cómo se trata a una persona que fue abusada? Vámonos al salmo preferido y efectivo para muchas cosas, para explicar muchas cosas. El Salmo 1 es efectivo para todo. Cuando la persona viola a otra, es porque el abusador anduvo en consejo de malos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Jodabad
volviendo a la historia de Tamar y Amnón, fue quien aconsejó a Amnón cómo violar a su hermana. Ahí se aplica a los guapos, a los bonitos, ¿verdad? Que tú dijeras, bueno, es que no tenía la necesidad de hacer eso. Bueno, pudiéndose conseguir otras mujeres por allá y tener que hacer esa barbaridad, ¿verdad? Pero no, abusan porque se pueden aconsejar lo que quieren. Porque eso no es lo que le da placer, lo que les da placer es el miedo. La palabra aplica para toda edad. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Verdad? Cuando uno medita en la palabra de Dios, la mente va siendo renovada. Es por eso que yo le decía al principio, no hay otra manera de sanar. La única manera de sanar es con la palabra de Dios. Primero, tener a Cristo en el corazón, aceptarlo. Y segundo, empezar a sanar y renovar la mente con la palabra de Dios. El meditar de día y de noche te lleva a tener una mente renovada. Dice, será plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Si usted no está a cuentas con Dios, las oraciones tienen estorbo. Dice la palabra, la oración del justo puede mucho. ¿Quién es el justo del que dices la palabra? El hombre que no ha caminado en camino de perversos. El que no maldice. El que está, claro, perfecto no hay, pero que se esfuerza y que reconoce cuando falla y viene al Señor y pide perdón y el Señor lo perdona. Ser justo no es solo leer la palabra. Ser justo es hacer la palabra, porque leer cualquiera. Aprender cualquiera. Pero el justo es el que la hace. Ese es el justo. En esos casos, en estos casos de abuso, se necesita ministrar a la persona, pero tiene que ser una persona, como dice el Salmo 1, que no se sienta en silla de escarnecedores. Y que la palabra sea su estilo de vida. De lo que tengo, doy. Porque ¿cómo va usted a ministrar a una persona que estamos hablando de un cuadro muy tremendo? Ya le di varios ejemplos y ya le di varias cosas que se van desencadenando nomás por una violación. Es que esto no es para cualquiera. No muchos se meten ahí.
prefieren mandarlo con el psicólogo. ¿Que el psicólogo qué va a hacer? No, hombre, nada. Porque no se meten aquí. ¿Qué hago con esa persona? ¿Cómo la ayudo? Ok, así como lo estoy haciendo yo, aquí, ahorita. Que la persona acepte al Señor Jesucristo como su Salvador. Ok, primer paso. Sin Cristo no se puede hacer nada. Él es el sanador, Él es el libertador, Él es todo. ¿Ok? Ahora, que tú, si tú vas a ayudar a alguien, ¿ok? Que tú vivas lo que predicas. Que lo que tú vivas, lo que tú hablas, lo hagas. Es que no hay más cosa que te dé la autoridad para hablar su palabra, que tú ya lo hagas y lo vivas. Y que sepas de lo que estás hablando. Yo le puedo hablar de estos temas porque yo lo viví. Y yo salí de ahí. Y si yo pude con el poder de Dios, usted también puede. Dice, sino que la ley de Jehová esté su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, prospera. Todo lo que hace, le sale bien. Y dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, dice, no le pasa así al perverso, porque no es firme, no está firme, se mueve mucho. Entonces, ¿qué hago? Si tú eres la del caso, ¿ok? Y no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, pues hazlo. Es el momento. Porque mira, nadie más va a poder sanarte, libertarte y darte una vida digna, una vida plena. Solo en Cristo. Dile ahí donde estás, Señor, yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco que tu palabra es verdad. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Perdóname, límpiame, lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Después, ok, acepté a Cristo. O ya lo ha aceptado antes. Ok, ya lo está, ya lo tiene. Ahora, métase en su palabra. Hay que perdonar. El siguiente paso es, después de este video, de aceptar a Cristo en tu corazón, vete al video del perdón, de la fortaleza del perdón.
hay que perdonar a esa persona. Es el siguiente paso. El siguiente ya es ir renovando la mente. ¿Ok? Es un recuerdo, lamento mucho que hayas pasado por eso. Y es un recuerdo que no se borra. Pero lo puedes hablar sin dolor, sin tristeza, sin nada. Entonces, y vives una vida en plena en Cristo. Todo eso que vienes arrastrando se va. Se va. Antes del abuso, dice la palabra que Tamar, ella era Tamar, y Tamar en hebreo es palmera, la palmera firme. Pero ese episodio en su vida le quitó su firmeza, la cortó y la tiró al piso. Pero en Cristo, Él vuelve a levantar. Y Él lo dice aquí, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, comienzas a vivir una vida justa ante los ojos de Dios. Y sino que la ley, dice, de Jehová está su delicia. La palabra se tiene que hacer un deleite en tu vida. Tiene que haber hambre. Quiero comer. Una persona que tiene este tipo de problemas y se conforme con los domingos, los 40 minutos el domingo, los 40 minutos el miércoles, así no se va a sanar. Va a ser muy lento. Dice, medita de día y de noche. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Sabe cuáles son las corrientes de agua? La presencia de Dios. Corren como ríos de agua. Y da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace, son bendecidas, les sale bien, nada sale mal. Ahí está la clave. Y perdonar, no hay más que hacer. De aquí vete al video de las fortalezas mentales, el perdón, el resentimiento y el perdón. Repásalo. Y ahí al último doy una tareita para que la hagas y la oración una guía, ¿verdad? Una guía de cómo orar para perdonar a esa persona y de ahí a sanar. Si la persona es menor de edad, ok, menor de edad, menor de 12 años, menor de 11 años, entonces lo que puedes hacer es
desde ya, desde niño, comiénzale. Por eso dice la misma palabra, instruye al niño en los caminos, en la palabra, para que cuando llegue a viejo no se aparte de él. Desde niño comenzamos a sanar. Claro, no le vas a explicar todo esto, ¿verdad? Pero se comienza desde ya, con la misma palabra. Si no estás en una iglesia cristiana, busca una iglesia cristiana donde se predique la palabra de Dios de verdad, donde haya oración, donde esté la presencia de Dios, ese calorcito, esa presencia de Dios que solamente la oración, la palabra hace que se manifieste. Comienza a instruir a tus hijos a sanar. Después del videíto del perdón, te puedes ir al video de sanando un corazón roto. Ahí también está otra tareita. Y pues de aquí en adelante seguirle, vamos área por área. Así es la palabra. Dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ahora ya sabes, por eso batallé con eso, eso sí pasó, esto pasó. Quiero que sepas una cosa. Una persona, la mayoría de los casos, los abusadores llegan a ser abusadores porque fueron abusados. Y entró esta locura en ellos, que dice la palabra, se enfermaron y no supieron manejarlo. No hubo una sanidad. El pecado lamentablemente está en el mundo. Estamos en un mundo de pecado. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar? Pero claro, si se puede denunciar y si se puede hacer algo así, hágalo, ¿verdad? Hay una ley aquí en la tierra, en el mundo, pero también, y si no, ¿verdad? Si no se supo ni quién era o no se supo, o ya no supo más de esa persona, en fin, pues Dios se encarga. Dios se encarga que tenga misericordia y Él se encarga de todo. Dice la palabra, mía es la venganza, yo pago. A usted ahora pues ocúpese en perdonar y en sanar. Perdonar es parte de sanar. Entonces, lamento mucho que hayas pasado por esto, pero en Cristo hay sanidad, hay libertad y adelante, porque te espera una vida por muchas cosas que hacer. Y esto que te pasó, tómalo como una oportunidad más para poder ayudar a otros. Ahora ya sabes, te instruyes tú y puedes ir y ayudar a otros a salir como tú también vas a salir. Entonces, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Bendiciones. Altísimo Dios, que vio el principio, ven y quebranta opresiones de antaño.